Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. Bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy 15 de septiembre en la ciudad de Panamá, queremos compartir un mensaje de la Biblia acerca de la profecía, acerca de las profecías. Mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23, versículo 20 en adelante. Mira lo que dice la Biblia. Yo voy a citar lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que se haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días los entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no le hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos estuvieran en el secreto, se habrían hecho oír mis palabras y a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su corazón. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estarán estos en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo de su padre. Se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. ¿Por qué queremos compartir en este hermoso día este en vivo? Porque hay un profeta llamado Amós Arrocera, y este profeta dijo que el día de hoy aquí en Panamá iba a haber un terremoto, y ese terremoto iba a ser de gran impacto sobre el país de Panamá, a tal grado de que algunos edificios, y que se iba a sentir en varios países, y no ha ocurrido. Y citando la Biblia y meditando en la palabra, los profetas de antes que profetizaban mentira, el pueblo mismo lo apedreaba. El mismo pueblo se encargaba de ello, porque usaban el nombre de Dios en vano. Decían que Dios había dicho y Dios no había dicho nada. Hoy es necesario hacer denuncias públicamente cuando ocurren estas cosas, porque precisamente por cuestiones como esta es que la gente no cree en Dios y dejan de seguir al Dios el Dios de la Biblia. Hoy hay un gran problema, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero. Hoy usted ve que la gente cree más a los brujos. La gente cree más a los profetas y no creen a la Biblia. Y tenemos la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, más segura, más certera, que es la Biblia. Y hoy la gente no quiere leer la Biblia. Dios nunca puso fecha. Si nos ponemos a ver, Dios no habla con fecha. Nadie sabe el día que nació Jesús. Nadie sabe cuándo Dios va a enviar a Jesucristo para que venga por segunda vez. No hay una fecha exacta.
Solo Dios lo sabe, exactamente, solo Dios lo sabe. El mismo Jesucristo llegó a decir, el día ni la hora nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Eso nos da a entender de que Dios no trabaja con fecha. Ese profeta, que se llama profeta, pero para mí es un falso profeta. Escuche bien, un falso profeta. Ya van 2 veces que ha desatinado la palabra y ha dicho que Dios le dio y Dios no lo ha mandado a decir nada. Dijo en el mes de abril que un apóstol aquí en Panamá, grande, un apóstol grande iba a morir y nunca ocurrió. Hoy, él hablaba del apóstol Ruiz que iba a morir. Hoy, 15 de septiembre, se va a celebrar en la iglesia del Tabernáculo de la Fe el cumpleaños del apóstol del pueblo, el hombre que Dios ha levantado sobre esta nación llamada Panamá, un hombre que ha servido a Dios y que ha dado su vida en cuanto al evangelio, y nos gozamos y nos alegramos. El apóstol del pueblo, el apóstol Manuel Ruiz, y él había dicho hace varios meses atrás que el apóstol Ruiz iba a morir en el mes de abril y no ocurrió. Y hoy hizo temblar a una nación, porque cuando la nación no crea la Biblia y no toma en cuenta a Dios, es muchas veces confundido. Y hoy mucha gente no fueron ni a trabajar, mucha gente tuvieron temores y hasta en los medios de comunicación salió de que hoy 15 de septiembre el tal profeta había dicho de que iba a haber un terremoto a las 11 de la mañana. Y gracias a Dios, Dios avergüenza las bocas de los falsos profetas. Cuando usted ve de que no ocurre, es porque Dios quiere mandar un mensaje alto y claro. Dios le dijo a Jeremías, si ellos estuvieran en mi secreto. Hoy hay muchos adivinos del púlpito. Hoy hay mucha gente adivinando. Y hablamos con nombre propio. Y si esto nos tiene que causar problemas, bueno, es necesario muchas veces buscarse problemas por causa del evangelio. Cuando Moisés dijo de que Dios le había revelado que el coronavirus iba a desaparecer en tal fecha, tal mes y tal día, y nunca ocurrió, Dios avergonzó boca. Porque hoy la gente andan adivinando, y lo peor del caso es que andan diciendo que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Entonces tenemos que hacer denuncia. Cuando usted ve algunos ministros que dicen que no hay que denunciar, que Dios es amor. Es verdad, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es el mismo Dios que habla a través de su palabra, que hacía grandes denuncias. Si Jeremías estuviera en este tiempo, Jeremías se hubiera levantado contra los falsos profetas, porque el mismo Jeremías le costaba dar la palabra que Dios le daba. Y habían reyes que a los falsos profetas lo tenían en gran estima, pero a los verdaderos, como Micaías, vemos a un rey que cuando veía a Micaías decía, este no lo quiero porque este me profetiza siempre cosas malas. Los verdaderos profetas en el tiempo de antes eran correteados, eran perseguidos. Los verdaderos profetas en el tiempo de antes no le daban Grammy, no le daban dinero, no le daban gallina, no le daban caballo, no le daban finca. ¿Sabe por qué? Porque hablaban lo que Dios decía. Ellos decían, así dice Jehová, y se cumplía la palabra. Pero hoy tenemos a grandes adivinos diciendo y profetizando mentira y hablando locura. Y ese profeta chiricano, le mandamos un mensaje en el nombre de Jesús, que le pida perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, varón. Hermano, pídele perdón a Dios. Y pídele perdón también al pueblo en la cual tú te dirigiste, porque hablaste y dijiste que Dios te dijo que el 15 de septiembre a las 11 de la mañana iba a ocurrir un gran terremoto que iba a sacudir a la nación de Panamá y a muchos países. Y no ha ocurrido. Estamos en Panamá, son las 6:24.
mi espíritu está enardecido porque hay un celo de Dios en mi vida. Tal vez muchos no lo vayan a entender, no lo vayan a comprender. Bueno, no es problema mío. Yo solamente soy una voz que denuncia cuando las cosas no se están haciendo bien. Si hoy a nosotros nos ha costado levantar el nombre de Cristo en las calles, predicar el mensaje en las cárceles, en los metros, en los barrios, y mucha gente, uno ve la apatía de la gente porque la gente no cree muchas veces en Dios, y cuando ocurren estas cosas, dejan el nombre de Dios por el piso, usan el nombre de Dios en vano, y eso me da, eso enardece mi espíritu, porque Dios es un Dios serio, Dios no es relajo. Si entendiéramos cuán serio es Dios, no andaríamos hablando lo que era, y mucho menos mencionando y diciendo que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Jesucristo llegó a decir en Mateo 24, versículo 3 y versículo 4, que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas. Y estamos en este tiempo donde hoy los profetas tenemos que hacer como dijo el teólogo Juan. Primera de Juan 4:1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, más bien probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. El que es de Dios y da una profecía, jamás va a pedir perdón. Aquí en Panamá hubo un profeta que después tuvo que pedir perdón y dijo que sus palabras fueron mal interpretadas. Cuando dicen que el Espíritu Santo de Dios era un perro de color blanco con ojos azules, y tuvo que pedir perdón y decir que sus palabras fueron mal interpretadas. Pero gracias a Dios que no estamos en el tiempo de antes, porque aquellos profetas lo hubieran apedreado y lo hubieran matado. Que estamos deseándole la muerte a alguien, no, pero seamos serios cuando hablamos de parte de Dios, porque no todo lo que brilla es oro, y todo vamos a tener que darle cuenta a Dios. Esto debe de darnos conciencia, saber de que un día nos vamos a tener que presentar delante del Dios vivo, y que Dios nos va a pedir cuenta, y quedarse callado, no decir nada con los acontecimientos, es también ser partícipe de los pecados de los demás, porque hoy deberíamos de salir y gritar a los cuatro vientos que Cristo viene, que hay que vivir en santidad. Hoy hasta la palabra santidad se quiere quitar de los púlpitos, porque la gente han tenido hasta un eslogan y dicen los policías de la santidad, como si hay que corretear a la gente, hay que corretear a la gente si viven en santidad. Hermano, lo único que detesta a Satanás sobre esta tierra es un hombre que vive en santidad, en integridad. Cuando usted lee la Biblia en el primer libro de Job, capítulo 1, usted va a ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando Satanás le dice: aún te mantienes en integridad. Porque cuando un hombre es íntegro, es santo. Y eso es lo que detesta Satanás de un hombre o de una mujer de Dios, cuando es íntegro, cuando vive en santidad. Y querer hoy decir que no se puede vivir en santidad. La Biblia nos relata de hombres que amaron y vivieron para Dios en santidad. Los tres hebreos, nadie lo estaba viendo donde ellos vivían. Ellos vivían lejos de su pueblo, en Babilonia. Y allá en Babilonia se pararon firme delante del rey, del presidente. Ojalá, que yo sé que sí hay ministros que se atreven a pararse firme y a decir no a este mundo y a negarse a las cosas que ofrece este mundo, como Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey le dijo: póstrense, si no se postran, lo voy a tirar al horno de fuego. Y fueron arrojados al horno de fuego, pero Dios lo libró. Asimismo, Dios va a defender a todos los que vivimos en santidad, a todos los que agradamos a Dios. No nos creemos más que nadie, tampoco somos mejor que nadie. Pero, hermano, de nada sirve estar en este evangelio y no cumplir con la comisión que Dios nos ha mandado. Hay que pararse firme. Ese profeta, falso profeta,
Rosero, no sé ni cómo es el apellido, pero ese hombre tiene que pedirle perdón a Dios públicamente y pedirle perdón a la nación de Panamá y decir que Dios no lo mandó, que fue su emoción. Y cuando él haga eso, usted va a ver que Dios lo va a ayudar, porque Dios quiere ayudar al ser humano. Quiero finalizar diciendo lo siguiente: ore. Si andáramos en el secreto de Dios, Dios le dio a Jeremías, si los profetas estuvieran en mi secreto, harían volver del pecado al pueblo. Hoy muchas veces no podemos hacer que la gente se arrepienta porque no estamos en el secreto de Dios. Y como no estamos en el secreto de Dios, no podemos hablar lo que Dios dice. No podemos decir, así dice Dios. ¿Sabe que hoy se profetiza? Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un caballo, Dios te va a dar una finca, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, y todo es Dios te va a dar. Muy poco usted ve que los profetas tienen una palabra de arrepentimiento para la gente. Muy poco usted ve que los profetas dicen, así dice Dios, arrepiéntete, tienes que volverte a Dios, tienes que vivir en santidad. Muy poco, muy poco, muy poco. Y por eso cuando un profeta es invitado a una iglesia, las iglesias son abarrotadas. Pero en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Ezequiel, que Dios levanta a Ezequiel como un atalaya y le dice, te he puesto como atalaya para la casa de Israel, denuncia sus pecados. A Ezequiel no lo querían porque hablaba lo que Dios decía y el pueblo lo odiaba. Que Dios nos ayude. Pero era necesario hacer este en vivo, porque hoy están pasando cosas que Dios nunca quiso que pasaran. Y una vez más, el evangelio aquí en Panamá es pisoteado, porque el día de mañana o ahora, probablemente en los medios de comunicación salga de que la profecía no se cumplió. Y los que predicamos el evangelio se nos va a hacer más difícil que la gente sea convencida por la palabra de Dios. Porque por uno pagamos todos. Es necesario denunciar y es necesario saber de que hay falsos profetas. Y este señor Chiricano, pastor Chiricano, que sale por las redes sociales, es un falso profeta. Yo, Mohamed Julio, siervo del Dios Altísimo, lo digo públicamente. El varón Chiricano, que no me acuerdo el apellido de él, es un falso profeta. Porque cuando alguien dice que Dios le dio y no se ha cumplido, eres un falso profeta. Eso es lo que tú eres, un falso profeta, un falso enviado de parte de Dios. Eres un falso profeta y tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios y también a los hermanos y a los feligreses que pusieron su esperanza en ti, porque hubieron mucha gente que pusieron su esperanza en ti. Gracias a Dios, yo no tengo que ver nada con esto, pero hago este en vivo porque era necesario denunciarte públicamente para que tú te puedas volver a Dios, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón también a un pueblo. Pero para mí, conforme a la Escritura, si alguien habla y dice que Dios dijo y no se cumple, es un falso profeta. Y este caballero Chiricano es un falso profeta. Así que Dios le bendiga en esta noche. Recuerde que primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. No le crea a cualquiera. Créale a la Biblia y confíe en Dios, porque Dios dice su palabra que sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Confía en Dios, créele a Dios. Hay que creer más en Dios que en los hombres, porque Dios no falla, Dios no erra. Lo que Dios dice se cumple. ¿Sabe qué dijo Jesús? Por eso me gusta lo que Jesús decía. Mateo 24, del 5 en adelante, Jesús dijo, habrán terremotos en diferentes lugares. Nunca dio fecha.
nunca dio hora, nunca dio año y nunca dio mes. Jesucristo dijo, habrá terremoto en diferentes lugares. Así habla un profeta de Dios. Dios bendiga a la nación de Panamá. Dios bendiga a todos los que están en sintonía y que Dios nos ayude a seguir anunciando el mensaje correcto de Dios. Pero a los falsos profetas, Dios se va a encargar de ellos, pero también hay que levantar voces y decir que no están haciendo las cosas bien. Bendiciones.